Texto, un relato muy corto que se titula La limonada que cambió corazones. Un título ya muy sugerente. Totalmente. Y nuestra idea es ver cómo una historia que parece que va de algo tan simple, tan cotidiano como una limonada, en realidad se convierte en una exploración muy potente sobre cómo juzgamos, sobre la empatía y sobre todo sobre qué hace falta para que cambiemos de opinión. Has dado en el clavo con la palabra corazones, porque aunque la historia va de limones, en el fondo va de personas. Funciona casi como una fábula moderna, ¿sabes? De estas que parecen muy sencillas, casi infantiles, pero que te están hablando de temas, universales. Sí, la trama es la excusa. Exacto. Es la excusa para llevarnos a una lección mucho más profunda sobre nosotros mismos. Totalmente. Y para llegar a esa lección vamos a ir desgranando la historia poco a poco. A ver, empecemos por los protagonistas, que son Antonio y Felicia. El relato nos los presenta de una forma muy particular. Sí, son famosos en su pueblo porque hacen la mejor limonada que nadie ha probado. Pero, y aquí viene lo importante, tienen una característica clave. Son ciegos. Se guían por el olfato, el tacto, la memoria. Y fíjate, ese es para mí el primer gran acierto del relato. Ese contraste es potentísimo. De entrada ya te plantea una limitación física muy clara, la ceguera. Y al lado te pone una habilidad que es casi un superpoder, ¿no? Claro. Su don para crear algo que da alegría. Y además, su propia actitud. El texto dice que irradian felicidad. Es como una invitación directa del autor a que no nos quedemos en lo superficial, a que miremos más allá. Esa idea, la de mirar más allá, es que se convierte en el motor de todo. El conflicto empieza con algo superterrenal. Es verano, no hay limones en el pueblo. Una situación muy común. Claro. Y Antonio recuerda una finca que parece abandonada, con unos limoneros que siempre estaban a reventar de fruta. Y deciden ir. Pero aquí el narrador deja caer un detalle que la primera vez que lo leí casi se me pasa, pero es que es la clave de todo. Es la pieza que define sus intenciones, ¿verdad? Exacto. Exacto. Describe cómo lo hacen. Van de noche, con mucho cuidado, y recogen solo los limones que podían cargar. Y ojo a esta frase porque es crucial. A ver, algunos se les caían al suelo y allí quedaban porque no los veían, pero nunca tomaban más de lo necesario. Me parece, no sé, de una honestidad brutal. Es que esa frase lo es todo. Si lo miras fríamente, vamos, desde un punto de vista legalista, lo que hacen es un hurto. Están cogiendo algo que no es suyo. Sí, objetivamente sí, pero el narrador, al darnos ese detalle, nos está ofreciendo el contexto completo, la visión total de la escena. Nos está diciendo, oye, cuidado, no juzguéis todavía. Su acción no viene de la codicia, para nada, sino de la necesidad y encima con moderación. Lo de los limones que se caen y que ahí se quedan es la prueba definitiva. Por supuesto, es la prueba irrefutable de su carácter. No es un descuido, es una consecuencia de su realidad. Y es una acción que, claro, para alguien que no tiene toda esa información, que solo ve el resultado... Los árboles con menos limones... Exacto, pues está destinada a ser malinterpretada. Y en esa brecha, en ese abismo, entre la intención de uno y la percepción del otro, es donde nace el conflicto de verdad. Claro, porque para que haya un malentendido hace falta un observador. Y aquí entra el dueño de la finca, don Rogelio, que ve lo mismo pero con otros ojos, claro. Con los suyos. Y como era de esperar, cuando ve que faltan limones, su reacción es de pura indignación. El texto dice que gruñó, esto no puede quedar así. Y su reacción, aunque nos pueda parecer dura, es profundamente humana. Me recuerda las veces que he llegado a una conclusión súper precipitada por un email malinterpretado o un WhatsApp, ¿sabes? Sí, totalmente. Es esa misma reacción visceral de esto no puede ser, cuando en realidad no tienes ni la mitad de la información. Es una reacción de defensa, sí. Y su respuesta es poner una valla de bajo voltaje. Pero fíjate qué sutil es el narrador, que otra vez mete un matiz. Dice que la valla era más para asustar que para hacer daño. Ahí es donde la historia se pone muy interesante a nivel psicológico. Lo que le pasa a don Rogelio es un ejemplo del libro de lo que en psicología se llama el error fundamental de atribución. ¿El qué? ¿Perdona? Error fundamental de atribución. Es un sesgo cognitivo que tenemos todos, ¿eh? Tendemos a culpar al carácter de los demás. Son ladrones, son malas personas, en vez de las circunstancias. Ah, claro. Y don Rogelio cae de lleno. Asume la peor intención posible porque es la explicación más fácil. O sea que juzga a la persona, no a la situación. Exacto. Y es fascinante que su solución sea una valla
que por definición es algo que bloquea la visión. Él mismo crea una barrera física que es un reflejo perfecto de su barrera mental. Es una metáfora visual de su estado. ¡Qué bueno! Y esa confrontación, claro, no tarda en llegar. Es el clímax. Y la tensión está construida de una forma magistral. Sí. Antonio y Felicia vuelven, la maleza oculta la valla y, bueno, pasa lo que tiene que pasar. Se oye el chispazo, ¡zas!, la descarga, el grito. ¿Te imaginas la escena? Un caos en mitad de la noche. Y los limones rodando por el suelo. Es el punto de no retorno. La situación está a punto de estallar. El ruido alerta a don Rogelio, que agarró su escopeta y salió corriendo, el corazón a mil. La escopeta es un símbolo potentísimo. Uf, sí. Es el peligro de un juicio precipitado, de una reacción desproporcionada alimentada por el miedo. Todo está servido para una tragedia. Pero justo cuando esperas lo peor, la historia da un giro. Don Rogelio llega preparado para enfrentarse a unos delincuentes y se frena en seco. La realidad le da una bofetada. Total. La escena que ve no encaja para nada con la película que se había montado en la cabeza. Ve a la pareja tropezando, buscando a tientas en el suelo, palpando la hierba, sin poder encontrar ni un solo limón. Es el momento de la verdad, cuando la información visual, la directa, choca de forma violenta con lo que él suponía, y ese choque se condensa en una pregunta. El texto dice que baja el arma lentamente y pregunta: ¿No los ven? Esa pregunta es increíble. Ya no hay rabia en su voz, solo perplejidad. Es una pregunta que nace de la duda, de empezar a admitir que a lo mejor estaba equivocado, ¿no? Sin duda. Ya no es una acusación, es una petición de información. Está abriendo una puerta. Y la respuesta de Antonio es lo que derriba la pared del todo. Sí. No se justifica, no pide perdón, no se victimiza. Simplemente afirma su realidad con una dignidad y una poesía que desarman por completo. Dice: no, señor, pero los limones huelen igual de bien en la oscuridad. Es una frase que te deja sin palabras. Es que redefine la escena entera. Le está diciendo a don Rogelio: mira, esta es mi manera de percibir el mundo y es tan válida como la tuya. En lugar de generar lástima, lo que provoca es un respeto profundo. Y esa frase aniquila la hostilidad y la cambia por una conexión humana pura. Y esa conexión es la que detona la transformación de don Rogelio. Porque no es solo ver que son ciegos lo que le hace cambiar, hay un catalizador más. En ese momento le viene a la mente un recuerdo de su abuelo. Una pieza de sabiduría heredada, claro. El software mental que necesitaba para procesar esa nueva realidad. Justo. Recuerda la frase: quien recoge limones con cuidado, recoge también buenas intenciones. Y esa idea es la llave que le permite reinterpretarlo todo. Le da un marco moral para entenderlo. La descripción es muy gráfica. Dice: la furia se le desinfló como un globo. Es fascinante cómo funciona ese proceso. La revelación de la ceguera es el dato en bruto, pero la frase del abuelo es la herramienta, el algoritmo que le permite procesar ese dato correctamente. Le ayuda a cambiar la etiqueta de robo a acto de necesidad con buenas intenciones. Es la unión de la observación con la sabiduría lo que crea la empatía. Pero oye, ¿te resulta creíble un cambio tan rápido? ¿O crees que la historia se toma ahí una licencia? Es una buena pregunta. Yo creo que en el contexto de una fábula, sí. Es un cambio comprimido en un instante, pero representa un proceso que en la vida real quizá llevaría más tiempo. El relato lo acelera para que el mensaje sea más claro. Y a partir de ahí, la resolución es preciosa. Su disculpa es directa. Perdonadme. No sabía. Sí, y su gesto va más allá. Les ofrece los limones, les invita a volver de día, para que él mismo les ayude. Pasa de ser el antagonista, que pone barreras, a ser el aliado que las quita. Es una transformación total. Y la escena final es la culminación. Los tres juntos al amanecer, recogiendo limones y luego haciendo limonada. El texto termina diciendo que estaban riendo como viejos amigos. El conflicto no solo se ha solucionado, sino que ha servido para crear un vínculo. Un vínculo que nunca habría existido de otra forma. Lo que nos dice que a veces la crisis es necesaria para generar una conexión más profunda. Desde luego, sin el malentendido, se habrían ignorado para siempre. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? La historia nos lo sirve en bandeja, con una moraleja explícita. Dice: antes de juzgar hay que entender.
Muchas veces no falta honestidad sino visión, del corazón. Ese juego de palabras con visión es el núcleo de todo. Es brillante. La ceguera física de Antonio y Felicia contrasta con la ceguera metafórica de don Rogelio. Claro. Su ceguera era la incapacidad de ver más allá de las apariencias, de sus prejuicios, de ese error fundamental de atribución del que hablábamos. La verdadera visión, nos dice el cuento, no es la que nos dan los ojos, sino la que nos da la empatía. Y como broche final, el relato incluye un pequeño brindis, una copla que cantan Antonio y Felicia, y que lo resume todo. Dice: 2 limones en la mano, uno amargo, otro risueño. Si los exprimes con cariño, se vuelven dulces en el sueño. Es una metáfora perfecta. El limón amargo es el conflicto, la valla, la escopeta. El limón risueño es la resolución, la amistad, la comprensión. Y la clave está en exprimirlos con cariño. Esa es la clave, claro. Ese es el proceso. Exprimirlos con cariño es el acto de pararse, de preguntar, de escuchar, de recordar el consejo del abuelo, de pedir perdón. Es el trabajo emocional que transforma una situación agria y conflictiva en algo dulce, en un buen recuerdo. De hecho, la última frase del relato lo deja clarísimo. Dice que desde aquel día, la mejor limonada del pueblo sabía un poco a limón y mucho a bondad. El sabor ha adquirido una nueva capa de significado. Ya no es solo una bebida, es el recuerdo de esa conexión. El sabor de la empatía, vamos. Exacto. En definitiva, este relato nos lleva en un viaje completo. Empezamos con un juicio precipitado basado en información incompleta. Y en un sesgo cognitivo universal. Y terminamos en una conexión humana profunda, que solo es posible gracias a la observación atenta, a la valentía de dudar de uno mismo y a la empatía. Es un recordatorio muy necesario, ¿no?, de que detrás de cada acción que no entendemos casi siempre hay una historia que no conocemos. Y si lo llevamos a un plano más general, el relato es una parábola perfecta sobre cómo gestionamos los conflictos. La reacción de don Rogelio es la que nos sale por defecto, la más instintiva: proteger lo nuestro, asumir lo peor del otro y responder con hostilidad. El camino del ego. Eso es. Pero la historia nos muestra que hay una alternativa, que requiere un esfuerzo consciente. Pausar, detener la reacción automática y hacernos la pregunta clave: ¿qué es lo que no estoy viendo aquí? Esa simple pausa es la que abre la puerta a todo lo demás. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire que me inspira la propia historia. La transformación de don Rogelio se activa gracias a un consejo de su abuelo, una pieza de sabiduría que tenía ahí guardada y que supo aplicar. Y esto me lleva a pensar: ¿qué fragmentos de sabiduría, qué consejos o principios que hemos aprendido tenemos ahí quizás olvidados y que si los aplicáramos podrían cambiar por completo el resultado de nuestros propios malentendidos? ¿Cuál es esa frase del abuelo que todos tenemos y que necesitamos recordar más a menudo? Servicios en grabación de la